Entonces vamos a estar en Juan capítulo 18, desde el 28 hasta el versículo 40. Y como estamos en la recta final del Evangelio según San Juan, dije voy a seguir predicando el Evangelio de Juan. Así es que vamos a estar viendo ahora esta porción de la Escritura. Juan capítulo 18, comenzando en el versículo 28, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito seas, Padre Celestial. Rogamos ahora de tu ayuda, Señor, para que podamos entender este pasaje de la Sagrada Escritura y que pueda impactarnos y darnos de comer, porque necesitamos la comida espiritual, que pueda hacernos reflexionar y que nos acerque más a ti. Nos lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. En 1920, un egiptólogo inglés de nombre Bernard Grenfell adquirió varios manuscritos que había encontrado en Egipto y los adquirió, los compró para llevárselos a Inglaterra y publicarlos allí. Pero no fue hasta 1935 cuando otro hombre, un erudito llamado Colin Roberts, dio a conocer unos papiros que había comprado primero Bernard Grenfell. Pero fue hasta tiempo después cuando se publicaron algunos de estos papiros que se habían encontrado en Egipto, que contenían porciones de la Sagrada Escritura. Y se dio a conocer por primera vez en 1935 el llamado Papiro 52. El descubrimiento de este papiro rápidamente le dio la vuelta al mundo por varias razones. Una de las razones era porque este pequeño papiro, este fragmento, contenía unas líneas, en específico 5 versículos del Evangelio según San Juan. Esa fue una de las razones por las cuales el papiro se hizo bastante conocido. Pero la segunda razón por la cual el papiro 52 se hizo muy conocido es porque es el papiro más antiguo que se ha descubierto el día de hoy. Ahora, aquí enfrente de mí pueden ver una réplica de este papiro. No es el original. Si fuera el original, seríamos todos millonarios en este momento. Es un papiro extremadamente costoso, está en un museo en Inglaterra, pero este es una reproducción prácticamente exacta, es decir,
el tamaño es correcto, la inscripción es correcta, está escrito en griego. Y saben, los papirólogos datan este fragmento del año 95 al 150 después de Cristo. Del año 95 al 150 después de Cristo. Quiere decir que el papiro 52 pudo haber sido copiado en el tiempo en donde Juan, el evangelista, todavía estaba vivo, o quizás recientemente acababa de fallecer y alguna persona, ¿verdad?, algún hermano en Cristo copió este fragmento del Evangelio según San Juan, que hasta el día de hoy nosotros lo podemos ver. Este manuscrito, como dije, contiene fragmentos de 5 versículos del Evangelio según San Juan. 5 versículos que están en nuestra porción que vamos a estar estudiando en esta mañana. Así que en un momento más, mientras estemos estudiando la Escritura, les voy a decir cuáles son esos 5 versículos que están en el fragmento, en el papiro más antiguo de la Escritura que existe hasta el día de hoy. Ahora, mientras estudiamos este pasaje, vamos a centrarnos en algunas verdades, realidades que nos dice sobre Jesucristo. Así que primeramente quiero que veamos en este pasaje que Jesús es el sacrificio inocente. Eso es lo primero que vamos a ver. Jesús es el sacrificio inocente. Miren el versículo 28 de nuevo. Dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ok, hagamos ahí una pequeña pausa. El Evangelio según San Juan, que es el que estamos estudiando, nos muestra el juicio delante de Anás, que es el que vimos la semana pasada, pero no nos relata el juicio delante de Caifás. Recuerdan que les conté, ¿verdad?, que estaba Anás y Caifás. Entonces, la semana pasada vimos a Anás, ¿verdad?, que era el que había sido el sumo sacerdote. Los romanos lo habían cambiado, pero mucha gente lo seguía considerando como el verdadero sumo sacerdote o el que llevaba las riendas. Pero entonces Anás manda al Señor Jesucristo con Caifás. Y el juicio delante de Caifás, aunque no lo vemos en el Evangelio según San Juan, sí lo vemos en Mateo, Marcos y Lucas. Y lo que vemos, por ejemplo, en Mateo es que traen falsos testigos delante de Jesucristo, pero ninguno puede decir algo que sea verdaderamente incriminante. Ahora, ¿qué les parece si me acompañan a Mateo 26 para ver un pequeño pedacito del juicio del Señor Jesucristo delante de Caifás? Mateo capítulo 26, por favor. Y voy a estar leyendo los versículos 62 hasta el 68. Mateo 26, 62 al 68. Y les recuerdo que estamos viendo esto porque Mateo 26, 62 al 68 nos muestra algo que Juan no relata, relatan los demás evangelistas. Y dice así en Mateo 26, 62: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Entonces estaba el Señor Jesucristo en la casa de Anás, desciende hacia donde estaba Caifás. Y después de esto que acabamos de leer, llevan al Señor Jesucristo al pretorio. Regresen por favor conmigo a Juan capítulo 18. En el versículo 28 dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás, lo que acabamos de leer, al pretorio. El pretorio puede ser una referencia a dos lugares. Los arqueólogos
nos dicen que pudiera haber sido el palacio de Herodes, que se encontraba al noroeste de la ciudad de Jerusalén, o más probablemente se refiere a la fortaleza Antonia, que se encontraba junto al monte del templo. Ahora, muchos de nosotros no sabemos esto, pero en el monte del templo, ¿verdad?, estaba lo que vendría siendo toda la explanada del templo, que estaba muy muy grande, estaba el templo en sí, estaba la muralla alrededor, y en una esquina, o sea, justo afuerita de la muralla, los romanos habían levantado una fortaleza enorme, la fortaleza Antonia se llamaba. Y a los judíos no les gustaba nada eso, porque los romanos en una ocasión, en plena Pascua, pusieron las águilas romanas, así grandes en la fortaleza Antonia. Entonces todas las personas que venían al templo, lo que veían era la fortaleza Antonia con las águilas romanas. Y eso causó mucho conflicto entre los judíos y los romanos. Y entonces ahora Pilato y Herodes lo que estaban tratando es llevar la paz, porque habían tenido tantos conflictos que lo que querían era que el tiempo de Pascua lo pudieran llevar en paz, que no hubiera revueltas, que no hubiera todas estas cosas, ¿no? Y ahora tenían un problema, y el problema era Jesús. Estaban trayendo a esta persona que decían que era un malhechor. Entonces, muy probablemente lo llevan a la fortaleza Antonia. Se nos dice que era de mañana, y de acuerdo a cómo medían el tiempo en aquel tiempo, muy probablemente esto sucede entre las 3 de la mañana, muy probablemente cerca de las 6 de la mañana, por ahí. Pero los judíos no entran al pretorio, se quedan afuera, probablemente en las escaleras. Había unas escaleras muy largas, así grandes, probablemente están ahí en las escaleras. Y es Herodes el que está del otro lado saliendo hacia ellos. No querían entrar, porque si entraban iban a contaminarse. Los judíos religiosos no podían entrar a donde moraran gentiles, es decir, no judíos, porque quedarían impuros por una semana. Y si quedaban impuros ritualmente, recuerden que esto es algo ritual en la religión judía, si quedaban impuros por una semana, no iban a poder continuar celebrando las festividades de la Pascua. Y la gran ironía es que están cuidándose de quedar ritualmente impuros. No queremos quedar ritualmente impuros, mientras están cometiendo el pecado más terrible en la historia de la humanidad: el asesinato injusto y cruel del inocente Hijo de Dios. Miren el 29 y el 30, dice: entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato tiene que salir, ¿verdad?, muy probablemente a las escaleras. Pilato había sido, o en ese momento era, el quinto gobernador sobre Judea, y una de las principales cosas que hacía Pilato, que le habían encargado los romanos, el César romano, era: mantén la paz, porque había algo que se llamaba la paz romana, que era que los romanos habían conquistado el mundo conocido e imponían paz, porque nadie se atrevía a ir en contra de los romanos. Por supuesto sabemos que eso se fue deteriorando con el paso del tiempo, ¿verdad? Ya para el siglo II y III, algunas tribus germanas están entrando hasta Roma a saquear. Pero por lo menos en este tiempo están tratando de guardar la paz, y Pilato es lo que quiere, o sea, eso es lo que le han pedido. Mira, tú mantén la paz. Pues por un lado él quiere tener bien a los romanos, que lo han puesto, y por el otro lado a los judíos, que es a quienes gobiernan. Pero fíjense que cuando les pregunta sobre la acusación, no le pueden responder bien. ¿Se dieron cuenta? Más bien le responden ahí: bueno, si no fuera malhechor no te lo hubiéramos traído. ¿Por qué? Porque los judíos están siendo astutos. Ellos están diciendo: ¿cómo podemos hacerle para que mate a Jesús? Pero si le decimos a Pilato: bueno, es que dijo una blasfemia, pues ¿qué va a decir Pilato? Bajo la ley romana no es reo de muerte, no voy a ejecutar a esta persona porque blasfemó en contra del Dios judío. Que los romanos tienen un montón de dioses. A lo mejor se hubiera blasfemado en contra del César, que ahorita vamos a ver un poquito al respecto.
Entonces, Pilato está en una situación difícil, porque quiere quedar en bien con todos, pero tiene que juzgar de acuerdo a la ley romana, que no contempla la pena capital por haber blasfemado contra el Dios de los judíos. O sea, en la ley romana no contempla matar a alguien que había blasfemado en contra del Dios de los judíos. Dice el versículo 31 y el versículo 32. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Pilato, ¿qué está haciendo? Él se quiere deslindar de este juicio injusto. Sabe que algo anda muy mal. O sea, todo huele mal. Y Pilato lo sabe. Pilato sabe que le están trayendo a Jesucristo, ya se lo están trayendo golpeado. Lo juzgaron, ¿a qué horas? Lo juzgaron en la noche, en la madrugada. ¿Quién lo juzgó? ¿Cuáles fueron los testigos? ¿Hubo legalidad en esto? O sea, recuerden que los romanos ya tenían una ley bastante establecida. Entonces Pilato ve esto y dice: no, esto es un linchamiento. O sea, lo quieren matar y están buscando alguna excusa para matarlo. Pero los judíos tienen miedo de ejecutar al Señor Jesucristo en plena Pascua. ¿Verdad? Entonces todo el mundo está diciendo: ¿qué hacemos? Los judíos quieren matar a Jesús, pero están en Pascua y no tienen permitido hacerlo. Pilato no tiene permitido matar al Señor Jesucristo, pero está en Pascua y quiere quedar bien con los judíos, pero tiene que quedar bien con los romanos. ¿Cómo va a matar a alguien? Luego van a venir y le van a decir: oye, ¿qué andas ejecutando a gente? ¿Por qué? Todo el mundo está en una situación complicada. Y los judíos, que no tenían oficialmente el permiso para ejecutar a nadie, a veces los romanos como que se hacían, a veces han escuchado la expresión que se hacían de la vista gorda. O sea, como que los judíos querían hacer una ejecución, apedrear a alguien, los romanos se volteaban para otro lado. Pero está un poquito complicado aquí porque estamos en el tiempo de la gran festividad judía. Entonces todos los ojos de todo el mundo están muy abiertos. Una ejecución extraoficial no va a ser algo que simplemente Roma pueda dejar pasar. Además, recuerden que los judíos ejecutaban apedreando y los romanos ejecutaban crucificando. Y el versículo 32 nos dice, bueno, desde el 31, la última parte, ¿qué dicen los judíos? No se nos está permitido dar muerte a nadie. 32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Porque Cristo había profetizado que su muerte sería por crucifixión. Les voy a leer unos pasajes, no tienen que ir ahí. Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesucristo había ya dicho que Él sería muerto por crucifixión. Y entonces estamos aquí en una situación compleja, una situación ilegal, que cualquier persona se daría cuenta de que es algo ilegal. No sé si alguna vez hayas visto tú algún documental de crimen real, es decir, algún juicio, algo que ha sucedido, que ha conmocionado a la sociedad. A veces han habido algunos juicios en los Estados Unidos que le han dado la vuelta al mundo, en donde muchas personas están a favor o en contra, ¿verdad? Y incluso puedes ver el documental y al final hablas con alguien y alguien te dice: no, yo creo que era inocente, y otros te dicen: yo creo que era culpable. Pero vamos a suponer que estás viendo tú un caso famoso de alguna persona y te estás debatiendo entre si es culpable o inocente. Bueno, puede ser culpable o inocente por algún crimen que haya cometido o no cometido. Pero lo que sí podemos decir, hermanos, a ciencia cierta, es que ninguna persona en la historia de la humanidad ha sido verdaderamente inocente, con una sola excepción. Y la excepción es Jesús. Él es el sacrificio inocente. Dice la Escritura: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
Así que Jesús es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y en este pasaje, hermanos, no solamente vemos que Jesús es el sacrificio inocente, sino también vemos, segundo, que Jesús es el verdadero Rey. Jesús es el verdadero Rey. Voy a leer el 33 y el 34. Dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el Rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Entonces Pilato regresa, ¿verdad?, al pretorio. Había estado afuera, está hablando con los líderes, regresa para interrogar a Jesucristo. Y recuerden que los evangelios nos dicen que ya le habían traído a Jesucristo golpeado. Entonces, visiblemente ya el juicio injusto ya ha comenzado. Y la pregunta que le hace Pilato es directa: ¿eres tú el Rey de los judíos? Ahora, recuerden que Pilato está tratando de ser como un político, ¿verdad? ¿Qué hacen los políticos, verdad? Quieren quedar bien con todos, hablan de la manera que les beneficia a ellos, porque si Jesucristo claramente le dice: sí, yo soy el Rey de los judíos, entonces Pilato puede agarrarse de esa declaración y decir: entonces eres culpable de sedición, ¿verdad? Porque el rey que había puesto Roma era Herodes. Y porque el rey que había puesto el imperio, o que estaba en el imperio, era el César. Entonces estaba el César romano, estaba Herodes como rey de Judea, y si Jesucristo dice: yo soy el rey de Judea, yo soy el rey de los judíos, entonces ahora sí Pilato de ahí dice: ok, ahora sí tengo una razón para poder crucificar al Señor Jesucristo. Simplemente, si me preguntan, voy a decir que dijo que era el rey. Pero Jesús responde con inteligencia y le responde con otra pregunta. La muerte de Jesucristo va a ser una muerte injusta, pero no por una acusación falsa de sedición. Entonces el Señor Jesucristo está respondiendo con inteligencia, sabiendo que su muerte va a ser una muerte completamente inocente. Aunque lo puedan acusar de diferentes cosas, pero su muerte será inocente. Y para Pilato la pregunta es si Jesús es el Rey de los judíos. Pero la respuesta es una que no podrá entender Pilato excepto por la gracia de Dios. Porque Jesús no solamente es el Rey de los judíos, Jesús es el Rey del universo. Ahora, esta pregunta, ¿quién es Jesús?, es la gran pregunta. Vayan por favor conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Colosenses 1, del 15 al 18. Colosenses 1, del 15 al 18. Y quisiera que lo leyéramos, lo voy a leer yo. Colosenses 1 del 15 al 18 dice así la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga ¿qué? La preeminencia. Entonces la respuesta, cuando le dice Pilato a Jesucristo: ¿eres tú el Rey de los judíos?, él no puede entender la profundidad y la dimensión de la realidad de la respuesta, que es: no es solamente el Rey de los judíos, es el Rey del mundo, es el Rey del cosmos, es el creador del universo, de las cosas visibles e invisibles, sea lo que sea, tronos, dominios, principados, potestades, todo ha sido creado por Él. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ese es Jesús.
La respuesta a Pilato es que Jesús es el creador del universo, es el rey del mundo, es el Hijo de Dios, es Dios el Hijo, es el Mesías prometido, es el ungido de Jehová, es el enviado de Dios, es el Salvador del mundo. Pero Pilato no puede entender eso, no lo entiende. Versículo 35 y 36 dice: Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, Pilato quiere saber quién es la persona que tiene enfrente de él. ¿Por qué? Porque para Pilato el único rey, ¿quién es? Es el César. César es el rey, el emperador, y Herodes era el rey de Judea, llamado Herodes el tetrarca. Entonces le pregunta: ¿qué has hecho? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué te están trayendo aquí en plena fiesta de la Pascua? Te están trayendo golpeado, algo debiste de haber hecho. ¿Qué hiciste? Pero Jesús era completamente inocente, no había cometido algún delito, no había cometido pecado. Y Jesucristo le responde: mi reino no es de este mundo. Porque el reino de Jesucristo no era un reino terrenal en el sentido convencional. No era un reino terrenal en el sentido de que Jesucristo es el rey, ¿verdad? Y los apóstoles, los 12 apóstoles eran los generales, ¿verdad? Y después estaban los soldados y estaban... No era así. Jesucristo había venido para establecer el reino de Dios. El reino de Dios para todo aquel que cree. En los evangelios vemos que algunas personas en varias ocasiones quisieron hacer rey a Jesús, pero Él no dejó que eso sucediera. Por ejemplo, allá en Juan capítulo 6, que lo vimos hace ya un buen rato, después de que Cristo le da de comer a una gran multitud, lo quieren hacer rey, lo quieren tomar, pero Cristo no deja que eso suceda. Entonces yo creo que han de haber pensado: oye, aquí está uno que nos puede dar de comer, pues vamos a hacerlo rey. Porque ¿qué necesitamos? Necesitamos comida. Jesucristo le dan 5 panes, 2 pececillos, nos da de comer a todos. No, Él es el rey. Y dice la Escritura en Juan 6 que querían apoderarse de Él, pero Cristo no se dejó. Porque Cristo no había venido principalmente a satisfacer necesidades físicas, aunque sí lo hizo. Por su misericordia y por su compasión dio de comer y hizo sanidad. Pero el Señor Jesucristo tiene una misión de proclamar la realidad del reino de Dios y de la salvación a la humanidad, a todo aquel que cree. La Biblia nos da una clara teología del reino, en donde Dios, el Dios trino, el Dios del universo es el Rey. Jesús es el Rey soberano del universo, puesto que Jesús es Dios. Y la Biblia nos dice que Jesús reina. Y no sé si hayan escuchado el Aleluya de Händel, ¿verdad? Por estas fechas a veces uno lo escucha por ahí. El Aleluya de Händel, que es uno de los cantos más conocidos de estos tiempos, que se cantan y que escuchamos, dice: reinarás por siempre, reinarás por siempre. Dicen que la primera vez que el rey escuchó el Aleluya de Händel, le gustó tanto que se puso de pie. Y desde entonces una tradición en los teatros es que cuando se canta el Aleluya de Händel, toda la gente se pone de pie, remontándose a aquella vez que el rey se puso de pie ante el verdadero rey, al reconocer que había un rey más grande que él mismo. Creemos también que Cristo viene por segunda vez a establecer su reino aquí en la tierra, un reino visible, un reino real, en donde la iglesia reinará junto con el Señor Jesucristo, y entonces se cumplirá lo que dice la Escritura: reinará por siempre
Él y nosotros reinaremos también con Él. Por lo tanto, el reino de Dios ya está espiritualmente, ¿verdad? Pero todavía no está físicamente. Viene el Rey aquí a la tierra, establecer también un reino físico aquí en la tierra en su segunda venida. Pero lo que es claro es que el verdadero Rey del universo es Jesús. ¿Quién hubiera pensado que el Rey del mundo nacería en un pesebre? C.S. Lewis dijo: una vez en el mundo, un establo tuvo algo más grande que el mundo entero. Es verdad que en estos tiempos de Navidad nos enfocamos en el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Navidad quiere decir eso: nacimiento, natividad. Pero no podemos perder de vista el trono. Voy a leerles Isaías 9:6, que se leyó hace un momento cuando estábamos cantando. Se lo voy a leer de nuevo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Jesús, hermanos, es el verdadero Rey, y la pregunta que debemos de hacernos es si lo hemos reconocido como tal en nuestra vida. ¿Realmente has reconocido a Jesucristo como Rey de tu vida? Porque el que estemos aquí, hermanos y amigos, en esta congregación cristiana, no es garantía de que tú conozcas verdaderamente a Jesús. Porque ser religioso es muy fácil. Puedes cumplir con todas las cosas externas. Puedes venir a la congregación, puedes cantar, puedes leer, puedes escuchar, puedes ofrendar, puedes ir al grupo de comunidad y estar lejos de Dios. Porque la salvación es algo interno del corazón, en donde reconocemos ciertamente con nuestra mente las verdades del Evangelio y decimos que sí a la realidad de que Jesucristo es el Salvador del mundo. Pero hermanos, debe haber una entrega real, personal de cada uno de nosotros, reconociendo que Jesucristo es el Señor, creyendo realmente en Él. Porque en estos tiempos de Navidad, mucha gente, nos lo mencionó hace un momento más Dani, ¿verdad? Nos puede gustar las luces y los regalos y la comida, ¿verdad? Y Navidad se torna solamente eso. Y se nos olvida que se trata de que el Rey nació. El Rey ha nacido y vivió una vida perfecta y obedeció en todo al Padre Celestial y murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, y todo aquel que se arrepiente de su pecado y cree en el Señor Jesucristo es salvo. Y eso nos lleva a una tercera verdad que vamos a aprender de Jesucristo. Primero vimos que Jesús es el sacrificio inocente. Segundo vimos que Jesús es el verdadero Rey. Tercero vamos a ver que Jesús es la única verdad. Jesús es la única verdad. Versículos 37 y 38, estamos en Juan 18, ¿verdad? ¿Están conmigo? ¿Sí? Juan capítulo 18, 37 y 38. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. En la introducción de este sermón les conté sobre el papiro 52. El nombre del papiro 52 está muy fácil. Se le llama papiro porque es lo que es. Y 52 es porque se empezó, la numeración va desde el 1 a como se fueron publicando. El papiro 1 es el primer papiro que se encontró y se publicó. Entonces el papiro 52 es el número 52 en los múltiples papiros que se han encontrado el día de hoy. Les dije que contenía varios versículos de la porción
de Juan que estaríamos estudiando el día de hoy. El fragmento de este papiro 52 está escrito por los dos lados. En la parte del frente tiene los versículos 31, 32 y 33 de Juan capítulo 18 que vimos. Y en la parte de atrás tiene los versículos 37 y 38 que acabo de leer. 37 y 38 que acabo de leer. Y me parece absolutamente fascinante que el papiro más antiguo que tenemos contiene el fragmento de las palabras, de una de las palabras más impactantes que leemos en toda la Biblia, porque es la pregunta que millones de personas se han hecho hasta el día de hoy, desde tiempos antiguos, y la pregunta es: ¿qué es la verdad? Y yo creo que soberanamente, por la providencia de Dios, este pequeño fragmento da testimonio a esa pregunta que se ha hecho por los filósofos y por incontables personas en la historia de la humanidad, y que quizá tú te hayas hecho también esa pregunta: ¿qué es la verdad? Y esa es la pregunta que los evangelios responden. Eso es lo que hemos estado viendo una y otra vez en el Evangelio según San Juan. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús es el camino y la verdad y la vida. Pilato le pregunta a Cristo si es rey, no porque lo crea, sino porque Pilato sigue buscando cómo acusarlo de algo, pero Cristo hace un contraste y dice: bueno, tú dices estas cosas, pero yo para esto he venido. Cristo no cae en la trampa de Pilato. Pilato le está tendiendo una trampa, o sea, todo el mundo le está tendiendo trampas al Señor Jesucristo. Los judíos le habían tendido trampas, ¿verdad?, para ver si caía en algo. Y ahora Pilato dice: bueno, a ver si yo puedo hacerlo trastabillar, ¿verdad?, y lo podamos matar por algo que dijo, algo que alguien lo acusa. Pero Cristo no se deja engañar. El propósito de Jesús no es, en ese momento, Él no está diciendo: yo no tengo como propósito un reino terrenal. Cristo está diciendo: yo no estoy aquí porque tengo soldados y generales y un ejército terrenal. Ese no es mi propósito. Yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. ¿Qué dice Juan 14:6? ¿Recuerdan? Antes se los mencioné. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, no puedo yo evitar pensar y decir: Dios, espero hayas tenido piedad de estas personas que estaban ahí. Este Pilato, ¿verdad?, que se lavará las manos y dirá: yo soy inocente de la muerte de esta persona, pero él fue culpable. Y si Pilato no se arrepintió, hermanos, imagínense qué cerca estuvo, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es la verdad? Tenía enfrente a la verdad. Y si Pilato rechazó a la verdad, hasta el día de hoy está sufriendo las consecuencias de eso. Fíjense cómo Cristo especifica que los que oyen su voz son aquellos que son de la verdad. Eso a mí también me parece algo absolutamente impresionante. ¿Cómo lo dice el Señor Jesucristo? Dice, versículo 37, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Este tema también lo hemos visto durante el Evangelio según San Juan. Me recuerda lo que dijo Jesús en Juan 10:27, se lo leo yo. Dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pilato no podía entender quién era Jesús. No, era como que le entraba por un oído y le salía por el otro. Pero aquellos que son de la verdad siguen a Jesús. Les comenté en la oración sobre un himno. Dice: grande misterio, Dios el inmortal, muriendo en una cruz entregó su ser. Qué misterio, ¿verdad?
Hermoso. Bueno, aquí vemos también uno de esos hermosos misterios. Nosotros somos responsables, Dios es soberano. Pilato es responsable por sus acciones y Dios es soberano sobre la salvación de toda persona. Y aquel que es de la verdad escuchará la voz de Dios. Aquellos que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo escucharán ciertamente la voz de Jesús y obedecerán y vendrán y serán salvos. Y la respuesta de Pilato hace eco el día de hoy. Quiero que la escuchen haciendo eco en tus oídos y en tu corazón. ¿Qué es la verdad? Queridos hermanos, queridos amigos, yo espero que al terminar esta reunión y que salgan por esas puertas allá abajo, salgan con la certeza de saber qué es la verdad. Y que no salgan como Pilato salió, diciendo, ¿cuál será la verdad? Teniéndolo enfrente. Y querido hermano, querido amigo, cuando la palabra de Dios es expuesta delante de ti, tienes a Jesucristo frente a ti en la Escritura, siendo expuesto delante de ti. Así que escucha la voz de Cristo. Y no salgas frustrado como Pilato, que sale a informarle a los judíos que no ha encontrado delito alguno en esta persona, en Jesús. Miren el versículo 39. Voy a leer el 40 también. Dice, pero vosotros, saliendo, ¿verdad? Acaba de salir Pilato. Y entonces ya le está hablando a los judíos y les dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Ahora quiero que me acompañen a Mateo 27, porque Mateo 27 expande sobre esto. Mateo 27:20. Mateo 27:20. El evangelista Mateo nos ayuda a entender, ahonda en esto que acabamos de leer. Mateo 27, 20 al 26, se lo voy a leer. Dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Hermanos, el agua que usó Pilato para lavarse las manos no es suficiente para que él se pudiera declarar inocente. Él fue responsable. Los judíos que gritaron, sea crucificado, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, responsables fueron de la muerte del Señor Jesucristo, responsables fueron de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Lo saben quién más? Tú y yo también. Porque en la cruz del Calvario Cristo pagó por los pecados de la humanidad. Y si tú te has arrepentido y has creído en el Señor Jesucristo, tus pecados fueron puestos en esa cruz. Mis pecados, tus pecados llevaron al Salvador a la cruz del Calvario. Y no hay agua suficiente en el planeta Tierra para lavarnos de la responsabilidad por la muerte del Señor Jesucristo. Pero la buena noticia, hermanos, es que este era el plan de Dios. Porque si bien el agua del mundo no es suficiente para lavarnos, la sangre de Cristo sí es suficiente.
para lavarnos de nuestros pecados y quitarnos toda maldad. Y si tú te lavas, como dice aquel himno, en la fuente carmesí, si tú confías en Cristo, si te das cuenta que el Salvador murió y resucitó y ahora es el Rey del universo y que tú le debes tu vida a Él, y si tú te reconoces como un pecador delante de Él y dices, creo en ti, Señor Jesucristo, me entrego por completo a ti, entonces la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Él es suficiente. Lo vamos a ver más adelante, pero cuando estaba Jesucristo colgado en la cruz con esos dos ladrones que primero le injuriaban y después uno le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es lo que Cristo dice. Puedes estar allí mismo, ¿verdad? Como el ladrón. Las últimas palabras quizá que pronunció. Y Dios vio su corazón y fue salvo. Mira al Salvador y sé salvo. Él es la verdad. La Universidad de Harvard tiene un eslogan. El eslogan de la Universidad de Harvard es Veritas. Veritas quiere decir verdad. Porque se supone que la Universidad de Harvard se construyó para poder defender la verdad. Pero no sé si vieron las noticias recientemente de cómo la presidenta de Harvard estuvo en un cuestionamiento y le estaban preguntando algo muy específico. Y le preguntaron si estaba mal que en Harvard se hablara del genocidio de los judíos. Está mal. Y en lugar de ella responder inmediatamente, por supuesto que está mal hablar del genocidio de cualquier etnia, sean judíos, sean mexicanos, de cualquier etnia, lo que ella dijo fue, depende del contexto. Ahora, por supuesto, muchas personas no podían creer que la presidenta de la universidad más prestigiosa quizá de todos los Estados Unidos, cuyo eslogan es Veritas, dijera que, bueno, depende. Quizá en algunos contextos sí puedas decir eso. Ahora, por supuesto, algunos días después ella tuvo que pedir perdón, porque era demasiada la presión. Una de sus compañeras de otra universidad ya había renunciado por lo que ella dijo, y entonces ella estaba bajo mucha presión. Quiero leerles lo que ella dijo cuando pidió perdón. Dijo: debí tener la presencia de ánimo para en ese momento volver a mi verdad como rectora, que es que los llamados a la violencia contra nuestra comunidad judía, amenazas a nuestros estudiantes judíos, no tienen lugar en Harvard y nunca quedarán sin respuesta. Sustancialmente, no logré transmitir cuál es mi verdad. Y cuando leí eso dije, aquí está la presidenta de la Universidad de Harvard diciendo, bueno, es que mi verdad, y me llamó la atención porque un periodista que no es cristiano, que no es de derecha, es un periodista de izquierda, dijo, ¿mi verdad? ¿Qué es eso? ¿Cómo que tu verdad? ¿Cuál es la verdad? Hermanos, lo que dijo Pilato hace 2000 años, ¿qué es la verdad? Es la misma pregunta que se hacen incontables personas el día de hoy. Y la respuesta que se hace muchas veces en los lugares en donde debería de reinar la razón es, bueno, depende, ¿no? Pero ¿cuál es la verdad? ¿Hay alguna verdad o no? Y las personas responden, bueno, esa es tu verdad. Tu verdad es Jesús, mi verdad es esta otra. Tu verdad es esto, mi verdad es eso. Y todos tenemos nuestra propia verdad. Y en medio de todo esto, Cristo dice, soy la verdad. Por eso cada vez más el mensaje cristiano, la gente no sabe qué hacer con él. Porque en medio de un mundo de mi verdad, Jesús dice, soy la verdad. El mundo hoy
nos proclaman: no te preocupes por la verdad, no existe, es relativa. Pero Cristo nos dice hoy: yo soy el verdadero sacrificio, yo soy el verdadero Rey y yo soy la única verdad. Como cristianos debemos proclamar a Jesús como el Rey soberano del universo y hacernos la pregunta si verdaderamente es el Rey soberano de tu vida y mi vida. Y hermanos, ahora que estamos entrando al tiempo de la Navidad, no olviden que estamos hablando no de un mito, no de un cuento, sino de un suceso histórico en donde el Salvador del mundo, haciéndose hombre, humanándose, nació en ese pesebre con un propósito muy específico: dar testimonio a la verdad. ¿Crees tú en la verdad? Esperemos que sea así. Esa es mi oración para ti. Vamos a orar. Padre Celestial, esa pregunta que hizo Pilato es una pregunta antigua y muy moderna. Muy moderna. ¿Qué es la verdad? Y queremos nosotros decir que hemos encontrado la verdad, Señor, y guárdanos del orgullo, guárdanos de un sentimiento de: mírame, es que yo sí he encontrado la verdad por mi intelecto, yo soy más merecedor de... No, ni es por intelecto, ni es por merecimientos, es por gracia, es por misericordia, es por amor, Señor. Queremos dar testimonio de Jesucristo con firmeza, por un lado, con amor por el otro, Señor. Pero en los tiempos de mi verdad y de miles de verdades, que podamos decir: hay una verdad que trasciende las experiencias colectivas de todos los seres humanos, y es que el Salvador vino al mundo a nacer para morir, para resucitar, para ascender, y esperamos su venida por segunda vez. Bendito sea tu santo nombre, y damos gracias por él, en el nombre de Jesús. Amén.